Lucas 22:14. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Subraya ahí la palabra apóstoles. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso que nos regalas y por la oportunidad que me das de estar aquí. Hoy, Señor, entrego delante de ti mi conocimiento, entrego mi intelecto, Señor, lo pongo a tus pies para que tu Espíritu Santo sea el que pueda tocar corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, quiero contarles un sueño que tuve. El sueño no es muy agradable, digamos, tiene detalles escatológicos, pero fue un sueño bien particular. Soñé que me había salido un hongo en una uña del pie, en el dedo gordo del pie, y yo me echaba el tratamiento y la uña, en vez de endurecerse o de ponerse mejor, cada vez se ponía más blanda. Y yo empecé a preocuparme. Jennifer me está mirando con asombro porque ella hace uñas, pero no soñé contigo, Jennifer. Entonces yo veía mi uña y me echaba el remedio y me echaba el medicamento y la uña se ponía peor, no se ponía mejor. Entonces yo me siento en un sitio que entiendo que era un lugar como donde trabaja Jennifer, y oí una voz de un hombre que me dijo: no te arranques la uña, córtate la uña, y te la vas a cortar por los lados, como quien tiene una uña encajada, ¿sí? Y cuando yo me corto la uña, del lado de lo que me saqué del pedazo de uña, era una uña de este largo. Y yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces me dice: córtate el otro lado. Y yo me corto otra vez la uña y me jalo aquello, y era una uña de este tamaño. Y yo digo: pero ¿cómo pudo haber estado metido esto metido hasta, no cabe en el dedo de lo largo que es? Y yo dije, ahí en el sueño, delante de la persona que no veía, dije: ¿cómo es posible que yo haya tenido tantos años cortándome esta uña que se me encaja, y lo que hacía simplemente era pañitos de agua caliente? Por fin la pude sacar de raíz. Y la voz me dijo en el sueño: lo que pasa es que ustedes solo se fijan de lo que ven, de lo que yo estoy haciendo. Ustedes solo se fijan que la uña estaba aparentemente enferma, pero la única manera de poder sacar de raíz lo que estaba ahí era que yo ablandara esa uña para que pudiera salir todo. Y yo me paré en la mañana y dije: qué sueño tan asqueroso. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, entonces cuestionamos las cosas que Dios va a hacer mañana. Y en nuestras vidas nosotros hemos tenido la particularidad, generalmente todos tenemos la particularidad, de fijarnos solamente en la inmediatez de lo que vemos y no fijarnos en lo que quizás Dios está permitiendo que pase en nuestras vidas en ese tiempo, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente en eso, solamente nos enfocamos en ver la realidad circunstancial de lo que quizás en ese momento nuestros ojos pueden ver, sin pensar que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito en Dios desde y hasta la eternidad. Y que en ese momento en el que nosotros estamos plenamente convencidos de que lo que Dios está haciendo en nuestra vida obra
obra para bien para los que amamos a Dios, conforme al propósito para el cual fueron llamados. Nosotros entendemos y disponemos nuestro corazón a habilitar algo fenomenal en nuestra vida que se llama fe, y podemos cantar y podemos adorar tal y cual estábamos diciendo ahorita, diciendo: aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque no entienda qué es lo que está pasando, yo sé, Señor, que tú estás obrando. Aunque no pueda entender hoy quizás la magnitud y tú parece que te olvidaste de mí, creo entonces que aunque no te pueda ver, algo grandioso y maravilloso estás haciendo en mi vida para poder llevarme a donde me tienes que llevar. ¿Por qué les dije que subrayaran la palabra apóstoles? Porque esa es la primera vez en la cual hay un registro en la palabra de Dios en el que se llama por primera vez a los discípulos apóstoles. Ahora voy a explicarles algo antes de decirle por qué les dije que subrayaran las palabras apóstoles. Cuando nosotros estamos viviendo un proceso de Dios, y toda la vida tiene un proceso, nadie nunca se encuentra en su mejor temporada sin vivir un proceso, porque hasta la mejor temporada es un proceso. ¿Quién ha vivido procesos duros en su vida? ¿Quién ha vivido procesos muy duros en su vida? ¿Quién ha vivido procesos requete duros en su vida? ¿Quién ha vivido procesos suaves en su vida? Todos sin excepción hemos estado sometidos a procesos en nuestra vida. Y en ese momento donde nosotros estamos sin entender las variables y las circunstancias nos están agobiando, nosotros lo que hacemos naturalmente es acomodarnos a las circunstancias. Es decir, que nosotros naturalmente podemos, como seres humanos, acostumbrarnos y habituarnos al proceso porque provocamos una resistencia natural a lo que nosotros estamos determinados a conocer en nuestro entorno. Por eso es que las personas no entienden cómo algunos judíos sobrevivieron en los campos de concentración, porque por menos de eso, o por 10% de eso, garantizo yo que ninguno de los que estamos hoy viendo esto podríamos haber soportado semejante tortura o semejante vejamen. Quizás ni siquiera hubiéramos aguantado la situación extrema en la cual esas personas se encontraron, pero hubo personas que sobrevivieron completamente la guerra y que ellos al final salieron y no sabían ni siquiera qué iba a pasar al día siguiente de ellos, porque todos podemos amoldar nuestra vida al proceso y vivir toda nuestra vida dentro de ese proceso sin hacer absolutamente nada para que las cosas cambien y que Dios desactive o active en nosotros lo que tiene que activar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en ese lugar de comodidad, en ese sitio donde creemos inclusive que podemos vivir tranquilamente, comenzamos a entender cómo se mueve nuestra vida alrededor de las circunstancias. Comenzamos a entender ciertas cosas y ciertas variables que no entendíamos en el pasado, pero apenas entonces nosotros recibimos fuentes de provisión o pequeños oasis de provisión, decimos: el proceso no es tan malo. Cuando nosotros comenzamos a recibir algunas bondades o beneficios de la mismísima gracia de Dios que nos sostiene, que nos soporta, nosotros decimos: bueno, no es tan malo estar aquí. Es hasta sabroso, pues, digamos. Es como confortable, cómodo. Y tú comienzas a vivir una temporada en la que te sientes casi que a gusto viviendo en esa situación incómoda. Porque no estás dispuesto a anteponer a tu vida lo que dice la palabra de Dios y desarrollar la fe que Dios quiere generar en ese tiempo específico. Hay momentos en ese lugar donde sabes que por más que tú quieras hacer algo, Dios ha cerrado todas las puertas. ¿A ustedes les ha pasado que han sentido que han tratado de dar pasos hacia adelante y ves una puerta que te pega en la cara? Y luego te metes a la derecha y hay otra puerta y le das a la puerta y la puerta también te pega en la cara. Y luego ves una ventana y cuando te asomas tiene reja y que te quieres montar por la chimenea y hicieron un nido en la chimenea y tampoco puedes salir por la chimenea. ¿No les ha pasado? Que se encuentran como entrampados, como enjaulados, como que no sabes qué hacer, y entonces entras en un estado de frustración, de desesperación, lloras, gritas, pataleas, dices: Dios mío, te olvidaste de mí. Y te sientas en la sala de tu incómoda casa diciendo: Dios se olvidó de mí.
y puedo vivir en este proceso y voy a vivir, y hasta malcriadamente le decimos, bueno, cuando te dé la gana, me sacas de aquí. O peor, le podemos llegar a cuestionar a Dios lo que esté haciendo y decirle, ¿es que acaso esto es lo que yo cosecho de lo que he sembrado? Y Dios diciendo, tan majadero que tú eres, tan necio que te comportas, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir de esa forma? ¿Por qué nosotros nos vamos a poner en esa situación? Porque creemos que nosotros somos autosuficientes. Creemos que nosotros podemos resolver todas las cosas que están a nuestro alcance, y que nosotros siempre podemos dar y correr la milla extra, porque eso es lo que nos enseñaron, porque nos dijeron, Dios no es un Dios de flojera, Dios no es un Dios de pararse, Dios está todo el tiempo moviéndose, y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, y nosotros terminamos frustrados, fundidos, agotados y extremadamente dolidos con Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y se nos olvida que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y a veces lo que tú creías o lo que tú crees que es bueno para una temporada, o lo que quizás estés haciendo hoy, no sea exactamente igual a lo que tú definitivamente crees que podrías llegar a ser. Lo único es que esto lo está permitiendo Dios y te tiene en una estación haciendo cosas diferentes, porque necesitas formar en ti la suficiente madurez en el espíritu para que puedas hablar mañana con autoridad y con fe a cualquier otra persona que esté transitando o esté pasando por una situación así. Va a haber un momento en el cual humanamente ya no puedes más y entras en ese lugar que yo llamo como la antesala de la salida. Como ese momento donde tú ya dices, bueno, Dios mío, ya, hasta aquí doy yo. ¿Y no les ha pasado que nosotros todos le decimos a Dios, oye, Dios tiene la mala costumbre de llegar siempre el último día? ¿O no es así? Dios nunca llega cuando alguien está enfermo de cáncer y Dios lo va a sanar. Dios no lo sana el día que le dan el diagnóstico. Nunca, ¿verdad? O cuando tú estás a punto de que te anuncie el banco que te van a quitar la casa, Dios no llega el día que llega la notificación y te dice, chaval, tranquilo, aquí está la provisión. Nunca. Y entonces nosotros decimos, Él tiene el mal hábito de llegar el último día. Y los que tenemos el mal hábito de hacerlo entrar en nuestra vida y en nuestro proceso el último día, somos nosotros. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿y cuándo te vas a meter? Y nos estamos quejando hasta que llega un momento cuando ya con tus fuerzas no puedes hacer absolutamente nada. Y sientes que ya tienes que rendirte. Cuando tú te rindes, entonces es que Dios se mete. En estos días tuve una conversación con alguien. Y esa persona me decía, él se apartó del Señor por mucho tiempo, está muy herido. Pero herido no con Dios, qué locura, te hieres con la gente y la pagas con Dios. Entonces, están entre apartado y no apartado, ¿no? Y entonces yo lo he visto, en los últimos 10 años, yo he visto cómo esa persona ha ido mes a mes en una franca caída libre hacia un abismo desconocido, que no tiene fondo. O sea, nunca dice no se puede estar peor y siempre se puede estar peor. Entonces él comenzó a contarme algunas cosas y él me hablaba y yo veía en mi mente una imagen de un boxeador en un round de boxeo. Cuando le pegan un golpe y cae de knockout y él cae al piso y le cuentan, y entonces le cuentan 8 y él se para, 8, y entonces el referee dice, ¿estás bien? Sí, claro. Pero te dieron hasta 8, ¿estás bien? Sí, claro. Entonces, bueno, siga peleando. Y entonces lo vuelven a acorralar, le vuelven a dar por debajo, ¡pum! Y vuelve a caer. Y le cuentan hasta 9. Y él se vuelve a parar. Y él ya no ve el contrincante, lo que está esperando es que le toquen la campana, para que la campana le salve el round. Y esta vez la campana no ha sonado. Y a veces nosotros estamos así. Y él sabe que el último puño es el que lo va a sacar del juego. Él sabe que ese último puño es el que lo va a sacar del lugar donde él está hoy, para llevarlo quizás a ese fondo donde él no quiere tocar. Pero nosotros, en nuestra necedad, en lugar de plantarnos y decir, ya está bueno de recibir golpes, queremos que suene la campana para resistir en nuestras propias fuerzas un round más.
y volvernos a parar, posiblemente a pasar una vergüenza peor, porque nos van a dar una paliza. Seguro que te van a dar una paliza. Y a lo mejor vas a tener que pedir que tiren la toalla. Y que tiren la toalla, no sé si es peor que te den el knockout. Tú llegas y dices, por favor, tiren la toalla. Y yo he estado ahí. Yo he estado en ese lugar donde dices, tiren la toalla. Tiren alguien que me oiga y tire la toalla. Y nadie va a tirar la toalla por ti. Nadie va a llegar y va a lanzar la toalla en mitad de la pelea. Te va a tocar regresarte a la esquina del cuadrilátero y rendirte. ¿Y sabes qué? Ahí en ese lugar donde las circunstancias y los problemas te encerraron, ahí en ese momento cuando tú dices, definitivamente voy a lanzar la toalla, no puedo más, me rindo delante de ti, Señor. Ya si tú no te metes, voy a morir en este intento. Si ya tú no haces algo, yo ya no tengo más fuerzas para hacer absolutamente más nada. Entonces en ese momento ocurre algo. Ocurre entonces que Dios dice, bueno, entonces ahora voy a comenzar a hacer que él viva o ella viva o tú vivas un nuevo proceso, que ya no es un proceso de golpes, es un proceso de restauración y promoción. Y en el proceso de restauración nosotros queremos que Dios nos guarde un cariño especial y nos cargue y nos arrope como niños, y eso no va a pasar. Él te va a sanar las heridas y las heridas te van a arder. Te van a poner mercurio, te van a poner alcohol, te van a suturar las heridas y te va a doler. Y tú vas a creer de verdad que Dios es tan intensamente intenso que lo sigue haciendo porque necesita formar algo en ti, pero ya no está formando nada en ti. Todo eso ya estaba formado. Y cuando estás en la antesala de salir de esa estación y Dios comienza a procesar y a vivir contigo una temporada nueva como la temporada del primer amor. ¿Quién quiere, por favor, olvidarse del primer amor cuando se convirtieron? Ese tiempo donde tú solo estornudabas y Dios te decía, salud, mi niño lindo. Cuando tú ni habías pedido y ya Dios te lo había dado. Cuando tú decías, a ver si es verdad que la Biblia habla, y abrías cualquier cosa y Dios te hablaba de una manera tan espectacular. Tú llegabas a tu casa y olía perfume y tú decías, ¿qué es esto? Y en esa antesala vuelves otra vez a retomar la conexión directa con la fuente. Y en esa corta estación, Dios lo que hace con nosotros es que nos comienza a estirar, nos estira para que crezcamos conforme a Él necesita sacarte de ahí para llevarte a donde te tiene que llevar. Y el estiramiento no nos gusta, el estiramiento nos duele, te exige cosas, te exige disciplinas espirituales, te exige que veas realidades diferentes, te exige que filtres decisiones a través de la palabra, te exige que puedas vivir tu vida a través de la vida de Cristo y no a través de tus propias realidades ni de tus propias circunstancias, sino que puedas sentir que a través del amor de Dios tú puedes llegar a donde tienes que llegar y a donde Él te puede llevar. Donde tú entiendes que ya no son tus facultades ni tus habilidades, sino que es la mismísima gracia del Dios Altísimo que te sostiene, la que te lleva de un lugar A a un punto B, donde tú ni siquiera te podías imaginar que podías estar. Donde tú entiendes entonces que el carácter y la madurez de Cristo puesto sobre tu vida hace que las cosas que antes te sorprendían y que te parecían radicalmente importantes hoy ya no lo sean, y que eso solamente sea el recuerdo de algo que ya tú no quieres volver a vivir porque tuvo consecuencias dolorosas. Y ahí en esa instancia es cuando pasas a desarrollar nuevas habilidades y nuevos dones. Comienzas a ver que podías utilizar en el reino de Dios cosas que tú nunca te habías atrevido a utilizar.
comienzas a entender que Dios te dotó de talentos y de dones especiales que quizás no estabas utilizando porque en el reino había limitaciones, porque no querías acceder a esos beneficios del reino y solamente te conformabas con lo que tú podías hacer con tus propias manos. Pero de pronto un de repente de Dios se despierta en tu vida y esos dones dormidos comienzan a despertarse y comienzas a caminar alrededor de lugares, alrededor de gente, y las personas comienzan a preguntarte: dime qué es lo que tienes. Y las personas comienzan a decirte: dime qué es lo que tú haces y cómo es que tú vives de esta manera, y háblame del Dios del que tú le sirves, y predícame del Jesús al que tú tanto quieres y tanto hablas. Y comienzas entonces a vivir propiamente el llamado para el cual tú fuiste creado, que fue para predicar el Evangelio. Y se nos olvida que lo más importante de toda la creación es el mismo Cristo. Se nos olvida que lo más importante, que la joya de la corona no es el hombre, que la joya de la creación es Jesús. Y que nuestra responsabilidad única, exclusiva y excluyente es hablar todos los días mientras podamos de la redención de nuestra humanidad, producto del sacrificio en la cruz y de la resurrección de nuestro Señor, que es lo que nos mantiene vivos y es lo que hace que nuestra fe no desmaye. Porque si Jesús no hubiese resucitado, nada de lo que nosotros hacemos tendría sentido, porque nuestra fe sería absolutamente vana y viviríamos toda nuestra vida producto de las obras que hacemos, y eso haría que nos sintiéramos felices y satisfechos. Pero cuando tú comienzas a generar en el reino un movimiento que hace que cuando tú declaras con tu boca una palabra, Dios la puede hacer firme en el corazón de una persona, tú dices: mi Cristo vive. Cuando tú comienzas a ver el cambio radical en la gente, cuando tú comienzas a ver el cambio de actitud en las personas, cuando tú comienzas a ver que la renovación del entendimiento en cada una de la gente, de las personas a las cuales tú les hablas y les predicas, es real, entonces tú dices: esto es para lo que yo nací. Y usted puede estar haciendo otra cosa y la va a seguir haciendo, pero en donde tú estés, lo más importante es declarar que Cristo vive. Y mientras te estiras, mientras empiezas a sentir que Dios está haciendo algo en tu vida, entonces van a comenzar a ocurrir a tu alrededor cosas inusuales que jamás habían ocurrido. ¿Por qué? Porque al ser reinjertado en la vid y haber sido podado de nuevo, entonces tienes retoños nuevos. Y en el discipulado estaba yo diciendo que el Espíritu, el Espíritu es uno. Yo fui al supermercado y compré unas uvas, y las uvas no tenían semilla, y yo me comí las uvas. Que las semillas no tienen semillas las uvas en el supermercado. Y yo agarro las uvas y estaban espectaculares. Y yo me como aquello y digo: wow, pero qué buenas están estas uvas. Yo tenía tiempo que no me comí unas uvas tan buenas. Y casi que me como la bolsa esa completa. Y yo: wow, qué buena. Y luego me doy cuenta que no tienen semilla, como todas no tienen semilla. Y luego yo digo: oye, tan bonitos estos frutos, y no se van a multiplicar. Y a veces, y ahora les voy a decir por qué el Espíritu es uno, a veces nosotros vemos las vides de otras personas, vemos el fruto de otra gente y decimos: qué bello ese fruto, qué bello lo que hacen, qué maravilloso. Y resulta que ese fruto está hueco porque no tiene semilla. Ese fruto no se reproduce en ninguna parte. Y entonces yo estoy contando eso y Vanessa me dice: no me lo vas a creer. Yo me comí unas mandarinas y entonces resulta que las mandarinas tienen todas 10 gajos. Y ella dice: y yo ni me acuerdo porque me acordé que tienen 10. Y ociosa fue con todos los gajos. Y esa tenía 11. Y ella dice: 11. Esta bicha sí es rara. Y se la comió y no tenía semilla. Y estaba hermosa la mandarina, preciosa. Pero que no adivinan qué. No tenía semilla. La que creó el hombre tiene 11 sin semilla. La que hace Dios tiene 10 con semilla para que se multiplique y se multiplique y se multiplique.
Estirarse duele. Estirarse duele. ¿Y sabes qué? Dentro del proceso de estiramiento, Dios comienza a enseñarte cosas que no te había enseñado. Y ya no es aquella estación de provisión del oasis en medio de la nada, que te ibas caminando y decías, ¡ay, agua, agua! Sino que abres de pronto una llave y hay agua corriente. Y entonces entendemos que el poder de Dios se manifestó en nuestra vida. Entendemos que hemos sido habilitados para recibir los beneficios del reino porque estamos siendo sembrados en el reino. Los códigos del reino se manejan totalmente diferentes a los códigos del mundo. Los códigos del reino se manejan de manera totalmente y diametralmente opuesta a los códigos del mundo. Por eso es que ves que las frutas son sabrosas en el mundo, pero las del reino son amargas. Las mandarinas que no son artificialmente creadas son más ácidas. ¿O no? ¿Por qué? Porque te tiene que dar de entera cuando te la comes para poder sacar la semilla. Porque esa es la esencia de esa fruta. Por eso se llama cítrico. Y a veces tú te encuentras cosas locas, como que pruebas piñas que saben a parchita. Y a veces tú compras lechosas que saben a mango. Y compras mangos que no saben a nada. Los mangos de aquí no saben a nada. Es como de anime. Tienes que echar hasta la concha para que sepan algo. No saben a nada. Porque son artificialmente creados, no tienen semilla. Pero dentro de ti hay una carga profética. Dentro de ti hay una carga que tiene la simiente de Dios. Y cada vez que tú sueltas por tu boca la semilla y la siembras en el corazón de alguien, esa carga genética se reproduce y se multiplica. Y se multiplica al 100% porque sabe que tiene que hacer su trabajo dentro del reino. Y nosotros nos quedamos con esa semilla y la guardamos. Pero ¿sabes qué? Es posible que a lo mejor y aún estando tú cumpliendo el llamado para el cual fuiste creado, porque al final del día, hagas lo que hagas, tu llamado único y exclusivo es predicar del Evangelio. Donde estés, no necesitas a lo mejor un púlpito, no necesitas a lo mejor una casa, no necesitas a lo mejor un sitio espectacular donde hablarle a la gente, no necesitas a lo mejor redes sociales. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto para hablarle a la gente de aquel que te salvó. Y decirle a la gente, tiene que conocer que el Cristo al que tú le sirves todavía hace milagros. Que el Cristo al que tú le sirves todavía hace cosas sorprendentes y sobrenaturales. Que el Cristo al que tú hablas, del Señor al que tú perteneces, todavía hace cosas sorprendentes y sobrenaturales. ¿Y cómo hacer para que el antídoto de la arrogancia y del ego no caiga de nuevo en tu vida cuando Dios comienza a bendecirte en la antesala a la salida? Tienes que preguntarte, ¿lo que hago o lo que vaya a hacer bendice a Dios? Eso es lo primero. Honra a Dios. Esto que yo estoy haciendo, esto me distrae, lo que voy a hacer me distrae del propósito para el cual fui creado, o es solamente una tentación temporal y un atajo para sacarme nuevamente del camino y llevarme a donde estaba anteriormente. Y esto va a demandar tanto tiempo que me hará retrasar la salida de la antesala. Porque como vemos lo inmediato, entonces queremos fijarnos en lo inmediato y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero mira lo que dice el Salmo 37-34. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú los verás con tus propios ojos. ¿Quién te va a exaltar? Dios. El único que te va a exaltar es Dios. Y ahora quiero decirles por qué les dije que subrayaran la palabra apóstoles. Hay dos personajes en la Biblia que me llaman la atención porque vivieron este proceso completo antes de ser promovidos a donde tenían que llegar,
producto de lo que Dios había hablado de ellos. Y el primero de ellos es José. Todos conocen la historia de José. José, sus hermanos lo vendieron, lo tiraron en la cisterna, se lo vendieron a los ismaelitas, llegó a Egipto, llegó Potifar, lo metieron preso y la colonia Tobar. Ok, se acabó la historia. Él está preso. Y ahí es el administrador de la cárcel. O sea que él está acomodado, él está cómodo en su prisión y se siente feliz de la vida. Dice, bueno, aquí tengo todo, soy el jefe, soy el capataz de la cárcel, todo lo que yo pida. Pero es que resulta que él vivía ahí como un indigente, vivía como un harapiento, vivía como un mendigo. Y algo que quizás de todo lo que te estoy diciendo hoy, esto quizás quisiera pedirte que por favor no se te olvide. Porque el verdadero liderazgo y la verdadera promoción de tu propósito emerge única y exclusivamente en medio de las dificultades. Y si Dios no provoca dificultades y caos a tu alrededor, jamás vas a saber de qué madera estás hecho, de qué madera estás construido. Porque en medio de las circunstancias y en medio de la prueba es donde tú vas a poder saber de lo que realmente eres capaz en las fuerzas de Dios. Y seguramente que tú eres respuesta directa a ese problema y a esa circunstancia adversa que Dios provocó a tu alrededor, para que tú te conviertas en la solución de muchas y de muchas y de muchas vidas que necesitan saber que el Dios al que tú le sirves es eterno y que es todopoderoso. Ahí está José en la cárcel. Faraón tiene un sueño que lo atormenta de día y de noche. Sueña con 7 vacas gordas y sueña con 7 vacas flacas. Y él está ahí atormentado. Llama a todos los brujos. Llama a todos los brujos y a los magos y a los adivinos y a los que echan baraja y a los que echaban el horóscopo. Y ninguno le interpreta el sueño. Dios provoca esa circunstancia adversa dentro de todo un imperio como el Egipto, para que el jefe, el faraón, el rey, el sumo máximo y absoluto y plenipotenciario hombre más poderoso del planeta Tierra, tenga algo tan ridículo como un sueño que lo atormenta y no lo deja dormir. Cuando él se despierta en la mañana, llama a toda su corte de endemoniados, ninguno le interpreta el sueño, y el copero del rey que había estado preso con José le dice: ¡ay, mala mía, me olvidé de este tipo! Mira, vale, ahí hay un hebreo. Eso es a lo que ustedes le tienen asco, porque los egipcios le tenían asco a los hebreos. Él interpreta sueños y él le cuenta: mira, éramos dos, estaba el copero y estaba el panadero, y entonces el panadero lo mandaron a decapitar porque José dijo, y él tuvo un sueño y yo tuve el mismo. Y dice: mira, no me interesa, tráeme ese tipo. Y fueron a buscar a José, y lo van y lo buscan. Y dice la palabra que justamente antes de presentarse delante de Faraón, dice que lo bañaron, lo afeitaron, lo perfumaron y lo vistieron para poderse presentar delante del faraón. ¿Tenía José los recursos para bañarse? ¿Tenía José los recursos para afeitarse? ¿Tenía José los recursos para perfumarse? ¿Tenía José los recursos para vestirse? No, pero producto de una circunstancia adversa que se había provocado, Dios necesitaba que éste fuera a resolver ese problema. ¿Para qué? Para que fuera honrado el nombre de Dios por encima de cualquier circunstancia. ¿Y sabes qué? Sí fue afeitado y sí fue peinado, porque los egipcios detestan los pelos, es decir, que lo tuvieron que haber rapado y él se tenía que haber parecido a Faraón para poderse haber presentado delante de Faraón a hablar. Y cuando Faraón le cuenta el sueño y él le dice: no soy yo quien va a interpretar el sueño, es Dios mismo el que le va a dar a usted la respuesta del sueño. Faraón dice: ¿de qué Dios está hablando este tipo que yo no lo conozco? Y cuando él comienza a interpretar el sueño y le dice: las 7 vacas tal cosa y las 7 vacas la cara, y entonces ustedes tienen que almacenar, Faraón le dice: cállate la boca, no hay
existe nadie en todo este sitio que pueda entender administrativamente cómo cuidar por 14 años el imperio egipcio. José lo único que hizo fue producto de un don que no le había servido para nada, porque fue lo que lo trajo directamente a la cisterna por decirle a sus hermanos que había tenido un sueño. Pudo entonces, producto de la sabiduría de Dios, trazar un plan de gobierno por 14 años en el imperio más grande del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido eso? Y la mejor parte de esta historia es que cuando él está ahí presente, él está hablando como estoy yo hablando, y habla, y Faraón, mira, pero escúchame, y dale, Faraón dice, cállate. Búsquenme el anillo. Y le ponen el anillo, y le dice, tú vas a ser José gobernador de todo esto. Solo yo voy a estar por encima de ti. Todo lo que José pida, dénselo, porque el Dios de este tipo, ay papá, ese Dios sí responde, ese Dios sí conoce lo que ustedes, parranda de sinvergüenzas y magos, no pudieron resolver. Y la única persona capacitada para poder resolver ese problema se llama José, porque Faraón preguntó, no existe nadie en este lugar que pueda interpretarme el sueño. Y el copero dijo, yo conozco a uno. Y yo sé que aquí hay más de uno que cree que ya no hay más nada que hacer. Yo sé que ya estás a punto de tirar la toalla, pero mira, yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que alguien detrás de esa puerta está diciendo, yo conozco a uno. Detrás de esa puerta alguien está diciendo, yo conozco a una. Porque sabes algo, cuando Él se presenta en ese sitio, cuando Él habla en ese sitio, cuando Él dice el plan de gobierno en ese sitio, lo único que le pusieron fue un anillo. Es decir, que José, delante de Faraón, ya estaba vestido de príncipe. Ya él estaba ungido, revestido con la autoridad para poder hablar como si fuese gobernador, aunque todavía no lo era. Y él cree que va a interpretar un sueño. Y termina siendo gobernador, y en un flash, en un crujir de dedos, en un escenario que ni siquiera era para él, porque no le tocaba, en ese de repente de Dios, él dice, ¡wow! ¿Cómo es que hace 10 minutos yo era un indigente y ahora soy gobernador de todo esto? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Cómo Dios provoca una circunstancia de esa forma? ¿Cómo pone a ese hombre a vivir todo lo que vivió? ¿Cómo lo hace vivir como un mendigo y de pronto sale vestido de príncipe sin tener ni un solo centavo en su bolsillo? Lo único que le pusieron fue el anillo, y el faraón dice, saquen los carros, saquen los caballos y paséenlo. Y llévenlo y exhíbanlo y díganle a todo el mundo que José es mi gobernador. Faraón no conoce ese tipo de nada. Él no es amigo de él. No trabajó en la campaña. No le cuidó votos. No le dio real para las franelas. No hizo nada. Y exhíbanlo. Vayan y muéstrenle a todo el mundo en un carruaje que este es mi gobernador. Y él, lo que José diga. Es como que yo mismo lo dijera. Y ese momento, que algunos llamarán suerte, ese momento en el que algunos dirán, es que él nació parado. A él no le cortaron el ombligo, a él se lo amarraron. Ese momento es solamente que la gracia de Dios te alcanzó. Ese es el momento en el cual tú dices, no hay manera de evitar lo que Dios dijo que va a hacer contigo y con tu vida. No hay manera de evitarlo. Después de esto, ya él es gobernador y sus hermanos vienen
y se inclinan delante de Él. 30 años después casi. Y pasa exactamente lo que él había soñado el primer día. Porque el primer día que le dijeron, el soñadorcito este. O sea, tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti algún día. Y cuando él nos vio y nos vio tirados ahí, dijo, Dios es verdad. Dios es verdad. Yo creo que a José hasta se le había olvidado el sueño. Y dijo, yo soñé esto. Yo lo soñé. Y los hermanos empiezan a decirle, nos estamos muriendo de hambre. Y toda esa historia de ustedes se las conocen. Y después entra a su hermano Benjamín. Y bueno, y se quiebra y llora. Y el hombre aguantando ahí esas emociones. Y sufriendo. Y bueno, toda aquella historia. Y luego pasa algo insólito que le dice cuando ya ellos dicen, bueno, nada, José nos va a matar. José nos va a matar. Y él les dice, oigan, no se sientan, no les remuerde el hecho de que me vendieron. Todo esto lo provocó Dios para yo salvarle la vida a ustedes y a muchos. Y a lo mejor lo que Dios está provocando el día de hoy en tu vida es para salvarle la vida a muchos. A muchos que no saben qué hacer allá afuera, a muchos que no tienen ni la menor idea de cómo hacer para vivir el resto de sus días. Y en el pasaje que les leí al principio, dice que cuando llegó la hora, no cuando a los discípulos les dio la gana, dice cuando llegó la hora, es decir, cuando era el tiempo de Dios, dice Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Ahora fíjense esta particularidad. Cuando ellos fueron a preparar la Pascua, dice el texto, Jesús mandó a sus discípulos a preparar la Pascua. Vayan y preparen la Pascua en la casa de fulano, él les va a decir, díganle que el Señor quiere. Y eran discípulos. Pero cuando ya la mesa estaba servida, ellos salieron como discípulos. Ay, papá. Salieron como discípulos y entraron a la última cena como apóstoles. Nadie los promovió, nadie los ungió, nadie les dio un diploma, nadie les dijo, y ahora ustedes son los apóstoles. No, ya era la hora. Y la última cena fue el acto de graduación, el acto de grado de los discípulos. Ese fue el día en el que ellos dijeron, dejamos de ser discípulos para convertirnos realmente en lo que Dios dijo que nos iba a convertir. Entraron siendo discípulos y salieron siendo apóstoles. Entraron siendo aprendices y salieron revestidos de una gracia especial para poder predicarle el evangelio a todo aquel que lo necesitara. Entraron siendo discípulos y salieron siendo los 12 que trastocaron los cimientos de todo el mundo entero, y que si no hubiese sido por ellos, quizás nosotros hoy no conociéramos la verdad absoluta de Cristo. Entraron como discípulos y salieron como efectivamente Dios quería que fueran hechos. Ellos nunca se vistieron como apóstoles. Ellos nunca les dijeron, pónganse la toga que van al acto de grado. A ellos nadie les dijo, el maestro los va a ungir hoy de algo. Ellos simplemente, dice el registro, que entraron como discípulos y salieron como apóstoles. Pelearon entre ellos. Bueno, ¿y cómo es esto que Jesús se va y quién va a quedar primero? Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo nosotros nos vamos a quedar? Todo eso pasó. Todo eso pasó. Judas los entregó, él les lavó los pies. Todo eso pasó en el acto de graduación. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que aunque tú te veas hoy vestido así, que aunque hoy tú te veas que sales de aquí y vas otra vez a hacer exactamente lo mismo, yo estoy seguro que tú te ves hoy quizás como que no vale absolutamente la pena nada de lo que estás haciendo. Yo hoy vine nada más que a decirte y a mí mismo decirlo. Y a mí mismo.
que el día de tu promoción está a la vuelta de la esquina. Que el día de tu promoción está a menos de la distancia que tú te imaginas. Que mientras tú estés creyendo, que mientras tú estés hablando, que mientras tú estés declarando las buenas nuevas del reino, aunque tú te veas vestido de discípulo, va a llegar un momento donde solamente vas a cruzar un umbral en el Espíritu y te vas a convertir en apóstol. Que aunque tú entres en un sitio creyendo que lo que solo vas a hacer es interpretar un sueño, tú vas a entrar como intérprete de sueño y vas a salir como gobernador de un imperio completo. Que a lo mejor tú estás hoy pensando que vas a ir a hacer algo a casa de alguien, a tocar la puerta en donde sea. Yo no lo sé. Lo único que sé es que de esa puerta para allá, el favor, la gracia y la misericordia de Dios te van a alcanzar. Póngase de pie. Y vamos a orar. Porque yo sé que el tiempo de la promoción ya está por llegar. Yo sé que vas a seguir llorando, ¿sabes? Pero ahora vas a llorar de alegría. Vas a dejar de llorar de rabia y de impotencia. Vas a llorar de gozo y de alegría. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Rey soberano de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú preparas escenarios y emerges en medio de las dificultades y de las pruebas. Tú provocas circunstancias contrarias y adversas que parecen para muerte, pero al final terminan siendo de bendición para nuestras vidas, Señor. Padre, pon un espíritu correcto dentro de nosotros para poder discernir los tiempos, las temporadas y lo que tú estás haciendo alrededor de nosotros. Pon las personas correctas en medio de nosotros, Señor. Pon las palabras correctas delante de nosotros, Padre, y que podamos entender las cosas del Espíritu conforme al Espíritu y no conforme a nuestro propio entendimiento. Señor, danos la sabiduría, la certeza, danos la elocuencia para poderle hablar a cada persona que necesite conocer una verdad absoluta y un principio absoluto que está escrito en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser instrumento útil en el reino, Señor, para el cual nosotros nacimos, Dios mío, y fuimos creados desde la eternidad y hasta la eternidad conjuntamente contigo, Señor. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos recibir, Señor, la promoción de vida en un de repente de Dios. En el de repente de Dios que nosotros ni nos imaginamos, en medio de lo que nadie cree, Señor, nosotros podamos ir a un escenario que está dispuesto para otro, pero que tú preparaste con antesala, Dios mío, para que nosotros usáramos ese escenario para bendecir y enaltecer tu nombre, Señor. Permite modelar nuestro carácter conforme al modelo, Señor, y al carácter de Jesús, Señor. Y que cada día, cada uno de nosotros pueda tener de nuevo y temor de Dios para hacer tus cosas, conforme a tu voluntad y con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Todos vamos a ser promovidos, ¿bien?